Bueno, nosotros comenzábamos diciendo que si no fuera porque el tiempo en radio es muy valioso, hubiéramos hecho un minuto de silencio. Pero no un minuto de silencio por el presidente de Irán, sino un minuto de silencio por esa organización de Naciones Desunidas y ese fondo de intenciones, pero muy poco fáctico, donde se hacen muy pocas resoluciones que tengan sentido. Al menos así lo pensamos muchos desde afuera. ¿Saben ustedes que en el día de hoy la Corte Internacional de Justicia ha ordenado a Israel detener la ofensiva de Rafah? Y resulta que, obviamente, Benjamín Netanyahu y los israelíes han dicho que esto no va a ocurrir, entre otras muchas razones que las vamos a poner ahora sobre la mesa, porque aún hay secuestrados en las manos del grupo terrorista Hamas. Pero es que además la Corte Internacional, la ONU, ha decidido hacer un minuto de silencio, nada más y nada menos que por la muerte del presidente de Irán. Eso fue hoy. Hoy, Julito, sí. Cuando este señor al que le llamaban el carnicero, de Butcher, tiene a sus espaldas no solamente la muerte de inocentes como Amina, sino su participación directa e indirecta en la mayor parte de los ataques terroristas yihadistas que han asolado Londres, Madrid, Nueva York, París. Y ahora resulta, ¿no?, que Naciones Unidas decide darle al personaje un minuto de silencio. Bueno, dentro de poco lo van a recibir con oles y con vítores a Vladimir Putin por la ofensiva en Ucrania. Estamos en el mundo al revés, Julio. Sí, de hecho creo que lo peligroso de esto no solamente es el acto en sí, sino el confundir con este estándar, porque la credibilidad que todavía para algunos tiene una organización como la ONU hace a muchos incluso, bueno, tener referencias, y si la referencia es que se puede homenajear o recordar a alguien que ha incumplido las leyes y ha liderado masacres de la misma manera que se reconoce a otra persona, digo, eso podría ocurrir incluso en la religión, porque bueno, ante Dios, los ojos de Dios, pero ante los ojos de la ley no somos iguales, ¿no? No, y aparte, en eso. Y aparte otra cosa, quitarle a un país la legítima defensa. O sea, la injerencia para quitarle a un país la legítima defensa. Hay que recordar, aunque a muchos se les quiere olvidar, que todo esto es la consecuencia de que el 7 de octubre hubo un ataque brutal. Te digo, yo estuve en la guerra de Bosnia y ni siquiera en Bosnia había visto a los serbios hacer las brutalidades en las aldeas de Yugoslavia. Nunca en mi vida había visto una barbaridad como esa. Ahora que estuve recientemente en Israel y pude comprobarlo por mí misma, te digo que eso no se puede literalmente olvidar. Nuestro próximo invitado nos puede dar su palabra sobre este tema. Así es, está con nosotros Joe Ger. Él es veterano, exoficial de las Fuerzas de Defensa de Israel y además es un auténtico experto en seguridad y en Medio Oriente. Muchísimas gracias por acompañarnos, Joe. Con gusto, buenas tardes. A ver, ¿cómo tenemos que entender esto, Joe? Esto es el mundo al revés. Definitivamente, y yo quiero empezar básicamente con lo que dijo hace pocas horas el ex primer ministro Naftali Bennett. Me pareció excelente, donde él dice que la Corte Internacional de Justicia, de hecho, con este acto le da luz verde a las organizaciones terroristas del mundo para que masacren, quemen, desmiembren y violen civiles inocentes, incluyendo niños, niñas, ancianos y demás, y luego se escondan detrás de civiles, ¿no? Y esa es la razón, básicamente esa es la situación en la que Israel está en este momento, después de la masacre, como decías tú, del 7 de octubre, donde el grupo terrorista islamista Hamas realizó la masacre más grande de judíos desde el Holocausto, sacando de sus cunas a más de 40 bebés para decapitarlos, quemando niños vivos delante de sus padres, luego violando a las mujeres de todas las edades antes de quemarlas vivas, y así masacrar a más de 1.200 personas, que imagínate tú si lo comparas con la población americana, sería como el equivalente a tener 40.000 americanos masacrados un buen sábado de cualquier día, cuando están durmiendo en sus camas, ¿verdad? Y luego además secuestran a más de 250 niños, niñas, abuelas, ancianos, familias enteras para tenerlos en condiciones inhumanas en los más de 400 kilómetros de túneles que tienen debajo de Gaza. Entonces, en esa situación, Israel, que es la luz de valores occidentales en esa región del mundo, donde hay muchos actores oscuros y tiranos, Israel tiene que hacer lo que haría cualquier país normal del mundo, que es ir, buscar y rescatar a sus ciudadanos y destruir esa fuerza del mal que se llama Hamas, y listo. Y para hacer esto básicamente había tres opciones, ¿no? Opción número uno es lo que se dice en inglés carpet bomb. Entre allá y destruye a todo el mundo matando a cientos de miles de civiles, posiblemente muchos de los mismos
actores que están en este momento haciendo ruido en las Naciones Unidas hubieran hecho eso. La segunda opción es no hacer nada y dejar que Hamas gane y que nuestros, digamos, los secuestrados se pudran allá abajo de esos túneles. Y la tercera opción, que es lo que está haciendo Israel, es mover a los civiles con muchísimo cuidado, arriesgando a nuestras tropas, yendo metro por metro, ¿ok? Milla por milla, tomando todas las medidas que ningún otro ejército del mundo ha tomado en la historia para no herir a civiles. ¿Y qué hacemos? Que Hamas está escondiendo y está usando a esos mismos civiles como escudos humanos. Mira, es muy sencillo. Aquí hay que escuchar a veces a la gente que tiene experiencia en esto. Por ejemplo, el coronel Richard Kemp, el comandante de las fuerzas británicas en Afganistán, lleva desde el 2014, porque este cuento de inculpar a Israel, eso lleva mucho tiempo ya. Ahora ahora es mucho más fuerte que antes con todo lo que está pasando en esta guerra, pero el coronel Richard Kemp dice que Israel básicamente ha hecho lo que no ha hecho ningún otro ejército del mundo en términos de cuidar a la población civil en un área tan densamente poblada como es Gaza. Inclusive John Spencer, quien es el director del Departamento de Estudios de Guerra Urbana en la prestigiosa Academia de Oficiales del Ejército Americano en West Point, dice exactamente lo mismo. Él dice también que Israel, de hecho, hay un ratio que se llama combatant, básicamente un ratio que te mide la cantidad de combatientes versus civiles que pueden caer en una guerra en un área urbana. Hay un estándar, digamos, que es el estándar aceptado mundialmente, y Israel está mucho por debajo de ese estándar. No te lo digo yo, no te lo dice Israel, te lo dicen estos dos expertos de combate urbano a nivel mundial. Entonces, como decías tú, básicamente esas Naciones Unidas y todas estas instituciones gubernamentales, como la Corte Internacional de Justicia o el CCI, que también la Corte de Crimen Internacional, están en completa bancarrota moral, están tomados desde adentro por países miembros que son, a su vez, no son democracias, no creen en los valores que creemos en el occidente de libertad, de hermandad. Son en muchos casos países que están liderados por tiranos, y ellos van a venir a nosotros a darnos lecciones de derechos humanos, por favor. Como decías tú, un minuto de silencio por el carnicero de Teherán. ¿En serio? Una persona que mató a más de 30,000 de su propia gente, incluyendo muchísimas mujeres que murieron a pedradas por hacer el gran acto rebelde de andar sin un hijab completo o caminando solas por la calle. O tirando decenas o centenares, si no más, de homosexuales desde los techos de Teherán. ¿Eso es lo que queremos en el mundo hoy en día? Pero a ese nivel uno le cuesta imaginar que fuera ignorancia o inocencia. ¿Por qué se hace? ¿Qué se busca? ¿Cuál es el mensaje que se quiere mandar? Además del que parece obvio, ¿no? El mensaje es muy claro. Es una campaña que no tiene poco tiempo, lleva de hecho varias décadas, de una ideología islamista que ha ido poco a poco tomándose el mundo para, a final de cuentas, llevar a cabo su estrategia, que es hacer un califato mundial y hacer que todos seamos sometidos a la ley de Sharia. Todos estos grupos que están haciendo presión vienen o del mundo del Muslim Brotherhood, de la hermandad musulmana, en su momento liderados de Turquía, hoy en día, por supuesto, con Qatar dándoles billones de dólares ya en las últimas décadas. Ellos son los mismos que están infiltrando poco a poco a todas las universidades occidentales, incluyendo Estados Unidos, haciendo donaciones muy generosas a los departamentos de ciencias sociales, y eso es poco a poco exigiendo que cambien los profesores, trayendo gente de afuera. O sea, hay muchas, eso por un lado, y por otro lado tienes también, por supuesto, a Irán, ¿verdad? Entonces tienes una ideología que, desafortunadamente, el plan de ellos, el plan maestro de ellos, se mide en siglos, y si no en milenios, y el de nosotros en el occidente se mide en minutos, o inclusive en los países hoy en día lo medimos en una tenencia de un presidente que típicamente son 4 años. ¿Qué alcanzamos a hacer en esos 4 años versus una ideología que tiene esta meta y que no le importa si no ocurre hoy
o mañana o en 10 o en 100 años, poco a poco, cada vez un poquito más, cada vez más inmigrantes a Europa. Cada vez, mira cuántas ciudades de Europa ya cayeron, donde la policía local, por ejemplo, en Bélgica, por ejemplo, en Francia, por ejemplo, en Londres, en Alemania misma, Nuckel, no entran a ciertos barrios porque están llenos de inmigrantes, Sí, eso sí. que los países europeos los aceptaron como los pobrecitos inmigrantes que vienen y están corriendo de temas como ISIS, el Estado Islámico, etcétera. Te recuerdo la cantidad de millones que se fueron a Europa en el tiempo del Estado Islámico desde Siria y desde Irak. ¿Qué están haciendo esos mismos en esas ciudades hoy en día? Se están tomando poco a poco esas ciudades europeas, se están masacrando, están haciendo básicamente todo lo que su versión del Islam les dice que hagan. Bueno, hoy ha habido, por ejemplo, una noticia. Es exactamente lo que dice, lo mismo que hicieron en el 7-11, by the way. Sacar, matar a los infideles, cortarles la cabeza, usar intimidación y humillación sexual como un arma de guerra. Eso está en el libro. Y ante eso, el liderazgo occidental, estamos hablando en Europa, en Estados Unidos, en Latinoamérica, en todo Occidente, ha estado tan distraído que ahora nos estamos enterando que esto ya que es incontrolable. Es decir, ¿qué nos pasó desde este otro lado? ¿Cuál es la autocrítica, la mea culpa que podemos hacer? La misma que ha tenido Israel con los ataques del 7 de octubre, porque corrígeme si estoy equivocada, yo, pero creo que el 7 de octubre fue un exceso de repente de confianza al haber entregado los permisos de trabajo a muchos palestinos para poder cruzar la franja. Y la gran pregunta que yo les hacía a todos los líderes con los que me reuní en Israel es ¿cómo es posible que a una nación como Israel, con los mayores equipos de seguridad y las agencias de inteligencia internacional, se les pasara algo así? Bueno, fue un exceso quizá de confianza. Pero aquí hay una realidad que está diciendo yo y que me parece impresionante, y es que el mundo tiene que despertar. Cuando tú ves gente en Londres que ha salido de Irán y ha salido de sus países pidiendo y exigiendo la ley Sharia, tú ahí te das cuenta del nivel de locura generalizada que hay. O sea, si tú estás huyendo de un lugar donde te pueden matar por salir sola como mujer o por no llevar tu velo puesto en la cabeza, ¿cómo vas a ir a Londres a imponer lo que tu país está haciendo y por lo cual tú has salido? No, yo entiendo lo que ellos hacen. El tema es en qué punto nos olvidamos de establecer límites, controles, ¿no? A tiempo. Sí, Joe. Mira, lo que tú decías es muy importante. ¿Qué le pasa al occidente? ¿Qué le pasa al liderazgo? O sea, todos somos así idiotas que no nos damos cuenta de lo que está pasando. Que no creo, y ¿no? Ahí vuelve el problema del factor tiempo. Cuando nuestros políticos y nuestros líderes están preocupados porque tienen elecciones y tienen que impresionar y tienen que ganar votos y tienen muchas distracciones para poder sobrevivir su propio mandato, no tienen ahora tiempo para el bien común, que sería una alianza de Occidente, del mundo libre. Lo cotidiano los mató. Frente a esta amenaza mundial, que en este momento se está creando inclusive un eje, ¿verdad? Que es liderado por supuesto, Irán, pero que están también ahí China, Rusia, el mismo Maduro, ¿verdad? Ahora también el señor Petro, también con ganas de entrar a ese prestigioso eje del mal. Y bueno, y básicamente el mundo se tiene que poner las pilas y tienen que unirse, tienen que entender qué es lo que está pasando y frenarlo. ¿Cómo se frena? Hay muchas formas. Puedes empezar por frenar el financiamiento que usa una cantidad de frentes, y en Estados Unidos hay decenas de entidades que son non-for-profits, que al final de cuentas todos son cubiertas. Y bueno, hay que empezar por frenar el flujo de dinero. Por ejemplo, ahora con todo el tema de Irán, hay que parar el flujo de dinero de Irán, hay que ahorcarlos financieramente. Imagínate todo lo que está pasando con un Irán nuclear. Sería otra conversación. Ahora, entonces, ¿qué nos pasa? No sé, pero más vale que nos despertemos muy pronto en esta parte del mundo. Pero vamos a hechos concretos, porque a día de hoy, o sea, eso es una pregunta es tan difícil poder contestarla, pero el día de hoy hay una situación creada, y es que el señor Bassem Naim, el doctor por parte de Hamas, daba su primera reacción a la decisión de la Organización de Naciones Unidas y decía que la salida de Rafah no era suficiente, que lo que había que hacer era marcharse también de Jabalia. Y les explico a ustedes, o sea, el problema es que tú tienes por un lado a Hamas, que está en el sur del país, en la franja con Israel, y tienen también desde el norte al grupo terrorista Hezbollah, que es todavía mucho más peligroso porque ese es el brazo armado directo de Irán.
y que lleva desde prácticamente el 8 de octubre lanzando sus cohetes sobre posiciones del ejército israelí y donde también muchos miles de personas han tenido que abandonar sus hogares. Entonces, cuando el ejército de Israel devuelve contraataca lo que está haciendo Hezbollah, ahora resulta que Hamas dice que, oiga, no, es que no solamente se tiene que retirar del sur de Gaza, sino que además también tiene usted que retirarse del norte, pero que, o sea, es totalmente irrisorio. Pero mira, eso es muy sencillo. El slogan de todas estas protestas, y nuevamente que ha sido empujado por los diferentes grupos islamistas al occidente, y se han aprovechado de todos los, lo que se llama en inglés, useful idiots en las universidades que creen que están apoyando una causa y los han logrado convencer de que todas las minorías se tienen que unir contra los opresores. Toda esa retórica que tiene también sus orígenes en el marxismo, etcétera, y que hay muchas conexiones ahí. Ese from the river to the sea, Israel will be free. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que quieren limpiar a Israel, todo el territorio de Israel, porque obviamente si tú sabes, y la mayoría de estos estudiantes no saben de qué río se habla o de qué mar se habla, cuando tú ves lo que es, básicamente quiere decir, ese cántico quiere decir limpiar a Israel de judíos. Punto. Eso es lo que están pidiendo, eso es lo que quiere Irán, quiere limpiar a Israel. ¿Por qué justamente Israel? Nuevamente, porque Israel es, como quien dice, el representante o el punto de luz del mundo occidental, del mundo que aprecia valores de libertad, de vida, ¿verdad? Y no lo que ellos quieren, que es un mundo completamente oscuro, de represión, de tiranía, donde básicamente se le obliga a la gente a convertirse a su religión o le cortan la cabeza. Mira, yo tengo aquí la resolución. Por el Medio Oriente, empiezan por ahí para luego pasar a las otras partes del mundo. Tengo aquí la resolución, que la estaba tratando de desgranar para conversarla con Julito aquí en el estudio. Y hay una parte en la que se pide también el acceso no solamente a la ayuda humanitaria, y ahí habría que hacer un inciso, Julio, porque resulta que la ayuda humanitaria que ha mandado Estados Unidos se lo han robado la gente de Hamas y no le ha podido llegar al pueblo. Y la segunda parte de esta... 570 toneladas de ayuda humanitaria, más de 24,000 camiones, incluyendo un puente flotante que se hizo en conjunto con Estados Unidos y varios, ¿cómo se dice? Drop-offs desde el aire con ayuda. Exacto. Entonces, de lo que están hablando hoy es otra mentira. Y eso básicamente, nuevamente, hay que preguntarle a Hamas qué hizo con eso. Bueno, pues te imaginas, se lo roban y lo usan para su gente. Manipular a su gente otra vez. Y el segundo punto que vi, que además ahí sí que hay que hacer un inciso. El tribunal ha ordenado a Israel garantizar el acceso sin obstáculos a Gaza de cualquier comisión de investigación encargada por órganos competentes de Naciones Unidas para investigar denuncias de genocidio. Hay que recordar que la denuncia de genocidio la presentó, creo que fue en diciembre, Sudáfrica, corrígeme si estoy mal, pero es absolutamente ridículo cuando, sobre todo, después del 7 de octubre, el informe que sacó Naciones Unidas sobre el uso de las violaciones sexuales como arma de guerra se demoró 5 meses a pesar de todo el material que se les había entregado, que eran carpetas y carpetas y videos. Porque además los terroristas se jactaron de ponerlo en las redes. Las familias inmediatamente trataron de sacarlo, pero existía mucho material y había testimonios de, como decía yo al comienzo, mujeres violadas de cualquier edad, hasta ancianas, quemadas después de haber sido violadas en grupo, a quienes les llegaron a partir la pelvis. Eran situaciones realmente horrorosas. Y se demoraron 5 meses, Julio, en admitir que sí se habían hecho esas violaciones como arma de guerra. Pero la parte es que dicen que tienen que permitir a los periodistas internacionales. Y mira, ahí estuvimos nosotros hace 1 mes y medio. Yo obviamente traté de entrar en Gaza, donde están las tropas del ejército de Israel y donde está también las tropas egipcias, el ejército de Egipto. No te dejan entrar, no porque no puedas cubrirlo, porque cualquier conflicto bélico, sino por los periodistas que han sido atacados directamente por Hezbollah y los terroristas de Hezbollah, que además se confunden con los civiles porque es un ejército irregular que no va con uniforme. Y entonces prefieren que sea Al Jazeera y prefieren que sea la prensa local quienes estén sacando la información directa desde la franja. Mira, todo es una farsa y hay falsas narrativas que se están empujando afuera con millones de dólares ayudándoles. Al final de cuentas, el tema y la acusación del genocidio es ridículo al punto que lo único que hay que hacer es ver los números, ¿ok? Si tú agarras cualquier
fuente creíble en el internet o en alguna biblioteca, si todavía existen, y ves cuánta gente vivía en la región de Gaza en la guerra de los 6 días que fue en el 67, vas a tener un censo de más o menos 220,000 habitantes en toda esa región, ¿ok? ¿Cuántos hay hoy en día? 2.2 millones, es lo que dicen. 10 veces creció la población. ¿Eso les parece un genocidio? Ridículo. En fin, bueno, te queremos agradecer muchísimo, Joe. Yo sé que Israel no reconoce, no tiene además la Corte Internacional, la Corte de Justicia Internacional no tiene ninguna jurisprudencia sobre Israel porque Israel no la reconoce de la misma manera que tampoco lo hace Estados Unidos. Así que, bueno, no creo que llegue de ninguna manera la sangre al río, pero el mensaje, como tú has dicho, que se envía es un mensaje absolutamente contradictorio y un mensaje, a mi punto de vista, después de llevar muchos años investigando este conflicto, muy negativo. No sé qué opinas tú, Julio. Sí, yo creo que también a veces en estos conflictos donde no todas las cartas están sobre la mesa, hay muchas evidentes, pero no todas están sobre la mesa, a veces solo la historia ayuda a entender un poquito mejor el por qué se toman algunas decisiones, ¿no? Habrá que dejar pasar el tiempo. Bueno, pues muchas gracias, Joe, que tengas un lindo, al menos tranquilo fin de semana. Gracias, igual para ustedes. Joe Ger es veterano y ex oficial de las Fuerzas de la Defensa de Israel, especialista en seguridad y Medio Oriente, acompañándonos en Cada Tarde. Sí, señor. Edición especial de viernes. Sí, además muy bien acompañada con el señor Julio Bebione. Una pausita. Regresamos.